sin más preámbulo, Mari, tienes los micrófonos para que nos cuentes de tu historia. Gracias, Carito. Bueno, como les decía, pues su tiempo es muy importante para nosotros. Les agradecemos que hayan aceptado esta invitación, primero que todo, porque realmente ustedes podrían en este tiempo estar haciendo otra cosa o podrían no haber dado clic en ese link que recibieron, pero si lo hicieron, de lo que tenemos seguridad es de que algo especial va a pasar en esta tarde con ustedes, de que algo de lo que yo cuente le va a servir en su vida y no porque lo diga yo, porque tenga algo especial o porque, sino porque lo hemos visto que pasó en nuestra vida y lo vemos que pasa en cada evento al que asistimos. Entonces, quiero darle la bienvenida y quiero que tenga expectativa de lo que hay para usted, porque estoy segura que hoy hay algo para usted especial. Quiero contarles, como dijo Carito, pues cómo era mi vida antes, cómo es mi vida ahora, y quiero pues contarles, empezar por el principio. Yo nací en un hogar donde pues estaban mis dos padres. Mis dos padres hoy en día entiendo que fueron personas muy especiales, son personas, mi papá aún vive, mi madre ya falleció, pero fueron personas muy especiales porque ambos llegaron de ciudades diferentes a Bogotá a labrarse un futuro, a buscar nuevos horizontes, y gracias a que ellos pagaron ese precio, pues realmente a mí y a mis hermanos nos han hecho la vida un poco más fácil y ahora yo lo puedo reconocer. Mis padres fueron personas que fueron a la universidad, que se instruyeron, que eran de alguna manera, y yo nací en 1975, creo que en esa época también como que el libre pensamiento, fueron unas personas que nos dejaron a nosotros tomar muchas decisiones. En mi caso, yo tuve la oportunidad de decidir las cosas de mi vida desde muy temprano, de ser independiente, de de escoger muchas cosas, pero cuando uno está pequeño tal vez necesita más herramientas para poder tomar esas decisiones, y pues algunas no fueron tan acertadas, otras todavía lucho con ellas. Por ejemplo, todavía no soy la persona disciplinada que quisiera ser, y esto no se formó en mi infancia porque yo tuve la oportunidad de escoger las cosas que quería hacer. Yo pude escoger si me bañaba los dientes o no, si quería comer, tenía que preparar. Entonces, en algunas de esas cosas, pues me formé gracias a la educación de mi madre, especialmente independiente, pero algunas otras cosas necesité más apoyo. Mis padres se separan cuando yo tengo aproximadamente 7 años o alrededor de esa edad, y en esa época escucho decir a mi mamá que le escucho decirle a sus amigas que realmente esto no tuvo ningún impacto en la vida ni de mi hermano mayor ni mío, porque no perdimos ninguna materia, porque no fallamos académicamente, porque no perdimos el año, nada. Entonces yo crezco con esa idea de que esa separación no afectó mi vida, y muchos años después, cuando estoy sentada en estas reuniones en las que compartimos un alimento, estoy cenando y escuchando personas, y empiezo a atar cabos de que esta separación sí dejó algunas huellas en mi vida, de que fui creciendo sin mi padre al lado, fui creciendo bajo la educación de mi madre, fui creciendo con todo su cariño. Ella me consintió, ella hizo todo por mí, una madre, como muchas madres de este país, y no sé si del mundo, pero una madre sacrificada, una madre que lo dio todo para que no nos faltara nada. Y en ese contexto y con todo el cariño que ella me dio, de todas maneras faltó el cariño de mi padre en mi vida. Siempre, no sé, estaba ese vacío en mi corazón de haber escuchado palabras de mi papá, de que de pronto yo lo iba a conseguir, yo era bonita o yo podía hacer las cosas. No las escuché porque él nunca supo que debía decirlas, yo tampoco sabía que debía escucharlas, pero la consecuencia de esto, y que ahora yo puedo reconocer y que pude entender cuando escuchaba otras historias, es que pues fui creciendo con una baja autoestima. Yo siempre fui gordita desde pequeña, y cuando uno va creciendo va empezando a sentir la discriminación. Cuando era niña no lo sentía tanto, pero a medida que uno va creciendo, pues uno va sintiendo que,
que no es el escogido en este modelo social en el que pues la belleza es tan importante. Así entonces yo voy creciendo con una baja autoestima y voy tomando decisiones que pues no fueron las mejores, no fueron las óptimas. Empiezo a estudiar una carrera, ahí sí aconsejada por mi padre. También tuve la oportunidad de elegir, pero realmente acepté su consejo. Tomé esa primera carrera de pregrado porque tal vez buscaba en el fondo de mí esa aprobación de mi papá. Hoy es que lo puedo reconocer. En ese momento simplemente pensé que era algo en lo que me iba a ir bien económicamente. Y empecé a estudiar. Después me di cuenta que pues esa no era mi carrera, sin embargo la terminé. En ese transcurso de ese pregrado conozco a mi primer novio, una persona a la que no fue un mal hombre, no fue mala persona, pero no era la persona con la que pues mejor trajo resultados a mi vida. Entonces empiezo esta relación y todo porque fue la primera persona que me ofreció algo de cariño y ser pues mi novio. Entonces, y esas decisiones empezaron a ser así por esa baja autoestima con la que yo estaba. Termino esta carrera, nunca la ejerzo, esa relación también se termina, empiezo otra relación que tampoco tuvo buen final y, y así descubro que yo lo que quería hacer era bióloga, que cuando me presenté, si recuerdan, les dije que esa es mi profesión, porque eso sí realmente es lo que amo hacer, trabajo con plantas y esa es mi segunda pasión en la vida porque ha empezado a ganar terreno otra pasión. Yo empiezo esta segunda carrera y ya para este momento, cuando empiezo mi primer semestre, mi madre fallece de un cáncer en el estómago que ella desarrolló y ese fue tal vez el momento más duro de mi vida. Cuando empecé esta carrera tenía un negocio que había empezado por lo que no ejercía mi profesión y cuando fallece mi madre. Este momento me llevó a ser una persona de las más duras del planeta que ustedes no se imaginen. Yo, como les digo, tuve la posibilidad de escoger, pero como no se me dijo escoger entre qué y qué, entonces desde niña empecé a creer mucho en el horóscopo. Creía en eso porque fue lo que llegó como a mi mano, fue lo que estuvo como disponible. Mi familia paterna pertenecía a una denominación, mi familia materna a otra, y en medio de todo eso yo fui desarrollando un concepto de un Dios al que yo creí conocer. Yo creía que sabía quién era, porque los escuchaba ellos hablar, porque sabía buscar libros en la Biblia, porque tenía algún conocimiento, pensaba que conocía a Dios. Pero realmente mi vida estaba dirigida, era por el horóscopo. Yo creía en eso, porque fue como lo que más fácil pude entender y que más rápido llegó a mi vida. Y entonces por el signo al que yo pertenezco, siempre leía que era el peor, que era el más orgulloso, que era el vengativo, que era el rencoroso. Así que yo, conforme fui viviendo mi vida y teniendo decepciones amorosas y decepciones en cualquier otra área, empecé a desarrollar esas características, empecé a ser vengativa, empecé a ser rencorosa, humillativa. Tenía la capacidad, y bueno, todavía la tengo, de herir a las personas con mis palabras, de destrozar a una persona, de decirle las cosas que más la ofendieran para que nunca me volviera a hablar. Hacía esto porque realmente pensaba que no entendía el concepto de la reconciliación, de pedir perdón. Si yo hería a alguna persona, en general lo que hacía era herirla más para que nunca me volviera a hablar. Y yo decía, pues no nació conmigo, no tiene que morir conmigo, y así que yo fui bastante dura, bastante fuerte con varias personas, con varias amigas que hoy desafortunadamente pues ya no cuento con su amistad. Y esto fue pues por aquello que yo creía que debía ser así, que yo debía ser una persona vengativa, orgullosa. Por eso mismo, porque yo sabía cuando terminaba con alguna amiga y nunca la iba a volver a hablar ni nada, en general procuraba no pelear con muchas personas. Yo trataba de no
de llevarme bien con la mayoría de las personas, pues porque yo no sabía cómo reconocer un error, no sabía cómo aceptar mi culpa, no sabía cómo pedir perdón, y pues lo que hacía era acabar con mis amigas. Entonces, esa era yo, y cuando mi mamá fallece, yo tomo la decisión, sin darme cuenta, de ser aún una persona más dura que nunca había sido. En ese momento yo pensé que mi tristeza no le importaba al mundo. Yo veía que el mundo seguía, yo veía que todo seguía normal. Y entonces yo dije, si al mundo no le importa mi tristeza, a mí no me va a importar la tristeza del mundo. Y tomé esa decisión sin ser consciente de ella, pero el resultado fue que me hice una persona tan dura que no me importaba absolutamente el dolor de absolutamente nadie. Si la persona estaba a mi lado y sufría y tenía un problema y tal vez yo se lo pudiera solucionar, de pronto iba a intentar ayudarla, pero no era lo que por generalidad hacía. Porque siempre pensaba, ese es su problema, usted se metió en eso, usted mire cómo sale. Y así, cuando fallece mi mamá, mi padre me invita a estas cenas. Yo había visto el cambio que él había tenido cenando y no entendía, mi comprensión no daba para entender, porque cuando él dejó mi casa, él había sido un hombre ateo y con el paso del tiempo él oraba por absolutamente todo, cualquier decisión que yo le preguntaba. Él me decía, oremos. Yo no entendía, yo decía, no entiendo cómo si uno va a cenar, va a hacer semejante cambio en una persona. Y por pura curiosidad asistí, como les dije al principio, hace 13 años, en un marzo, no recuerdo la fecha, el día, pero por primera vez fui a una cena, me gustó el lugar, me gustó la cena, me gustó las personas que me recibieron, no olvido ese testimonio porque era una persona como era yo, una persona que se le ponían los cachetes rojos de la rabia que le daba, era una persona que lloraba cuando le daba rabia y así era yo nunca lloraba bajo ninguna circunstancia, mis amigas se burlaban por eso, pero, pero a pesar de que ella dijo que Jesucristo había hecho el cambio en su vida, de que ella conocía a un padre y que eso había hecho la diferencia, yo dije, no, esto yo ya lo sé, esto yo ya lo conozco, yo ya conozco de Dios. Y luego también escuché que mi vida iba a cambiar y yo dije, no, mi vida no necesita cambiar. Por fin estudio la carrera que quiero, soy la persona que debo ser, orgullosa, vengativa, rencorosa, humillativa. Así dice mi signo que yo soy y pues no va a cambiar mi fecha de nacimiento, no va a cambiar mi signo, así que pues esa soy la que debo ser. Así que tampoco me llamó la atención por ese lado porque pensé que no tenía que cambiar nada, pensé que mi vida era así bien, así estaba bien. Y, y solo seguí asistiendo por mi papá. Realmente pues a él le producía alegría que yo fuera. Y como ya solo tengo vivo a mi padre, pues yo procuro y trato de si las cosas que a él le producen felicidad y están en mis manos y son fáciles de hacer, pues yo procuro hacerlas. Así que eso era algo fácil de hacer, ir a cenar. Después de mucho tiempo de sacarle excusas y decirle mentiras para no ir, un día decidí que iba a asistir porque eso le producía alegría a él. Empiezo a asistir y no entiendo lo que pasa, todo lo que yo escuchaba lo utilizaba para juzgar a las personas porque era especialista en juzgar. Así que eso que yo escuchaba lo utilizaba para eso. En el transcurso de 2 años que estuve yendo básicamente a cenar y a calentar el puesto, empecé a vivir en unión libre con el novio que tenía en esa época y empecé también a cometer errores que nunca había cometido y que fueron peores, como la infidelidad, a él le fui infiel y realmente empecé a hacerme la vida cada vez más difícil porque esa infidelidad trajo muchas cosas difíciles a nuestra vida, una quiebra económica, a unirse de esta ciudad, unas decisiones muy difíciles y al final todo tenía un plan, un propósito. Yo para ese momento ya había terminado mi carrera
Para ese momento había buscado trabajo por todas partes, para ese momento me había presentado 2 veces a un posgrado y no había pasado. Y me sentía como que mi vida no valía nada, como que no sabía qué iba a hacer, como que ahora que estudié lo que quise, pero no tengo idea qué voy a hacer porque realmente no tenía como salidas. Soy operada de la matriz y en ese posoperatorio mi padre me lee una frase en un libro que fue el que hizo algo en mi vida. Y esa frase decía que en la Biblia dice que de qué le sirve al hombre trabajar de sol a sol si Dios le da el pan a sus amigos mientras duermen. Y explicaban ahí que no quería decir eso, que uno se acostara a dormir y que Dios iba a mandar el pan, sino que simplemente a los que eran sus amigos, Él les iba a facilitar las cosas. Y decía que era un amigo, explicaba sencillamente que un amigo es una persona de quien uno sabe 3 cosas: su color favorito, su comida favorita y la cosa que a esa persona le gusta hacer, si es ir a esquiar o ir a ópera o ir a rock o dormir o no hablar o leer o bueno. Y en un momento dice una frase que dice: lo mismo es con Dios, es exactamente igual. Y esa frase creo que hizo un antes y un después en mi vida, porque realmente yo hasta ese momento conocí a Dios como una figura pública, nunca negué su existencia, siempre supe que existía, siempre creí que existía, siempre creí que era el Padre, pero para mí era como tan lejano como hablar del presidente de los Estados Unidos o el Papa en el Vaticano. Para mí era una figura de la cual siempre supe su existencia, pero que para mí era lejana. Y cuando escucho esto de que yo, si quería ser amiga de Dios y amiga de Jesús, tenía que saber su color favorito, su comida favorita y las cosas que a él le gustaban, me impresioné porque no pensé que Dios tuviera un color favorito o una comida favorita. Y tenía mucho tiempo libre en ese posoperatorio, era un tiempo como este en el que uno tiene, en el que yo no podía salir de la casa, no, una tía me cuidaba y yo no podía, ni siquiera no me dejaban ni bajar al primer piso. Entonces yo tenía mucho tiempo libre y solo estaba en mi cama mirando para el techo y pensando cosas. Así que en ese momento yo dije, bueno, y no tengo nada que perder. Si busco esas respuestas, puedo ser amiga de Dios y Él me puede facilitar las cosas, que era lo que decía ese libro. Y empecé a hacer 2 cosas que no hacía, que yo pensaba que hacía, pero que realmente no hacía. Y esas 2 cosas eran, empecé a hablar con Él. Yo dije, si le pregunto, de pronto en algún momento Él me dirá qué es lo que le gusta, cuáles son sus cosas favoritas. Y lo segundo, empecé a leer su palabra, buscando esas respuestas. Esas respuestas pues no las encontré allí porque no están, pero empecé una relación de amistad con él que hasta la fecha es la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Por qué? Porque eso definitivamente cambió, o sea, yo iba buscando simplemente tener un futuro, saber que iba a trabajar en alguna parte o saber que iba a estudiar en alguna parte, como saber qué iba a hacer de mí, esa era como mi objetivo, pero realmente sin que yo me diera cuenta, Dios empezó a cambiar todo en mi vida a partir de que yo empecé a hablar con Él. A partir de que empecé a darme cuenta que yo con Él era simplemente como con un vecino, que yo simplemente por la mañana lo saludo y le digo, ¿cómo está, don fulanito? ¿Cómo está? Pero yo nunca sé si mi vecino tiene para comer o si está enfermo, yo nunca sé nada de mis vecinos. Y esa era la relación que yo tenía con Dios, todas las mañanas lo saludaba y, y nada más, no sabía nada más de Él. Entonces empecé a hablar más frecuente con Él y empezaba a conocerlo como este amigo que de verdad uno dice, pero ¿por qué no hice esto antes? Es una de esas cosas que uno dice, tantos problemas me hubiera ahorrado, tantas tal vez desilusiones, tristezas, porque Jesús ha empezado a llenar mi corazón desde ese día. Yo primero necesitaba sacar un montón de tristezas y dolores que iba cargando ahí y que eran el motivo de que yo fuera tan dura. Entonces, lo primero que empezó a pasar en mi vida era algo que nunca sucedía y era que empecé a llorar. Lloraba, eso sí, cada vez que podía.
Y hasta la fecha, los que me conocen saben que ahora soy bastante llorona, porque así se fue ablandando mi corazón, así se necesitaba que saliera todo eso que no me dejaba ser feliz, todo eso que aunque yo tenía aparentemente una buena vida, que aparentemente eh, vivía en mi casa, tenía mis cosas, tenía mi pareja, pero realmente no era feliz porque cada mañana yo no me levantaba con las ganas de, "Ay, hoy vamos a vivir la vida, hoy vamos a ver cómo me sorprende Dios". No, simplemente era una rutina, se va convirtiendo la vida en un día a día en que en la noche espera uno que llegue la mañana, en la mañana espera que llegue la noche, y aunque tenga todo materialmente, realmente no hay un sentido de vivir. Jesús entró a mi corazón, trajo paz, una paz que yo ni siquiera sabía que necesitaba, trajo un gozo que aparentemente yo tenía, porque aparentemente yo era chistosa, yo hacía chistes, yo bromeaba, yo era alegre, pero realmente esa alegría era pasajera, esa alegría dependía de mis circunstancias, dependía de que me fuera bien, de que todo estuviera bien, y este Jesús trajo un gozo que es independiente de lo que esté sucediendo. Es un gozo que aún en estas circunstancias de estar encerrados, es gozoso porque han pasado cosas que antes no pasaban. Por ejemplo, esta oportunidad, como decía Carito, de que estemos ahora en vivo, aunque estemos en lugares diferentes, aunque a muchas personas las hayamos invitado muchas veces a nuestros eventos y por diferentes circunstancias no hayan ido, y hoy de pronto haya sido el día en que aceptaron esta invitación. Eso es algo que antes no hubiera podido pasar si no estamos en esta circunstancia. Yo todos los días me levanto y ahora sé cómo están mis tías, cómo está mi familia, cómo están mi familia materna, mi familia paterna. Hemos compartido tiempos virtuales, pero que antes nunca compartíamos, que nunca sabíamos. Uno asume que sus familiares amanecen bien, pero realmente ahora hemos tenido un tiempo de unidad familiar que antes nunca tuvimos y que yo siempre anhelaba desde que era niña, porque cuando era niña solo éramos mi mamá, mi hermano y yo, y siempre uno anhela lo que no tiene. Yo siempre anhelo las familias grandes, y ahora ha sido ese tiempo perfecto de compartir con nuestra familia. Yo me conmuevo de ver que Dios todo lo usa para bien. He aprendido a conocerlo como ese amigo que siempre va a querer lo bueno para uno, siempre, siempre. Así la circunstancia no parezca, así uno no lo pueda ver, pero Él siempre está buscando las mejores cosas para uno. Así Él cumplió esa promesa, esa fue la añadidura, eso era tras de lo que yo iba tras de tener un futuro profesional, pero esa fue la añadidura. Lo grande fue que Él cambió mi corazón, que esa mujer que pensó que nunca iba a cambiar, que nunca por su signo zodiacal iba a dejar de ser odiosa y vengativa y rencorosa, hoy en día no, queda muy poco de ella. Todavía uno lucha con ciertas cosas, como les decía al principio, lucho con la disciplina, con ciertas cosas que uno tiene que seguir trabajando, pero realmente Dios ha cambiado mi corazón, que yo realmente lo que más disfruto hoy es que puedan conocerlo, que puedan darse la oportunidad, ese espacio de probar que uno a veces le dicen, uy, estos zapatos son los más cómodos del mundo, son buenísimos, y uno dice, bueno, probemos. Y prueba uno tantas cosas, hemos probado tantas cosas en la vida, eh, fiestas, borracheras, perder la conciencia, hacer locuras, hacer cosas extremas, ser atletas, bueno, hacer cosas sin sentido. Y hemos probado todo, y esta vez yo los quiero invitar a que prueben que es una amistad con Jesús. Es algo sencillo, es algo simple, los complicados somos nosotros. Realmente para mí eso fue 3 palabras sencillas que dijeron: busque saber cuál es su color, cuál es su comida favorita y cuál es su cosa favorita. Y eso fue cambiando mi vida. El empezar a hablar con Él, empezar a darme cuenta cuánto amor tiene por mí, por cada uno. Y como consecuencia vino toda la añadidura, de la cual pude estudiar una maestría. Dios me ha regalado becas para seguir estudiando. Hoy en día hago un doctorado porque Dios tiene un propósito. Yo no
tengo mérito en eso, no fue mi inteligencia, no fueron mi hoja de vida, no fueron mis calificaciones las que me llevaron a ese lugar, sino simplemente fue un propósito que Dios tiene, porque en todas partes Él necesita que haya gente hablando de Él. Y pues en mi gremio realmente hay muchas personas que no creen en Dios, que creen en las teorías evolutivas. Yo los respeto, pero realmente si Dios me puso en ese lugar fue para que ellos tengan la oportunidad de ver que hay una alternativa. No, eso realmente simplemente es algo en lo que le va a abrir a uno puertas económicamente, pero realmente no es lo que yo soy, no es lo que yo... Era mi pasión tal vez hace un tiempo, la biología y las plantas. Hoy en día esta es mi pasión es ver cómo Jesucristo puede cambiar una vida, ver cómo ha cambiado la mía, ver cómo ha cambiado la de amigos que sé que ahora tienen una relación personal con Él, saber cómo ha cambiado familias, saber cómo hoy en día niños que probablemente tendrían sus padres separados como yo lo estuve, ya no lo tienen porque Jesucristo entró en ese hogar. Y yo les quiero garantizar que esto es algo sencillo, que esto es algo más fácil de lo que uno piensa, que realmente Él no vino para cambiar la forma en que me visto, en que me peino, en que muchas cosas que a veces yo cuando era niña, por eso lo había puesto como en un lugar alejado, porque realmente pensaba que tenía que cumplir muchos requisitos para poder acceder como a Él cercanamente, como que no lo entendía. Y hoy en día, con algo tan sencillo que es la oración, que la oración es simplemente cerrar los ojos y hablar con Él como con cualquier persona, o aún con más confianza, porque Él igual conoce todo de nosotros. Con eso he aprendido a confiar, a estar tranquila. A mis 44 años, siendo soltera, viviendo sola, le agradezco a Dios porque yo soy muy tranquila, no me preocupa el futuro porque sé que está en sus manos, no me preocupa si vienen cosas más difíciles o no después de esta pandemia, si el mundo va a cambiar, si, porque Él dejó promesas y entre esas promesas dice que estará con nosotros hasta el fin. Y conocerlo me ha dado esa más paz que yo ya era un poco tranquila, pero ahora soy excesivamente tranquila. Alguien me preguntaba la semana pasada si no me inquietaban el futuro, la vejez, la soledad, y yo realmente eso no inquieta mi corazón porque conozco al que va manejando este avión y sé que yo no sé para dónde me lleva, yo no sé cuál es el destino, pero sí sé que es el mejor destino que él pueda tener para mí y para cada uno de ustedes. De pronto es un destino diferente para cada uno porque todos somos diferentes, eso también es algo que amo, que así como todos los dedos son diferentes, que así como todas las huellas digitales son diferentes, así cada uno es diferente y necesario. Entonces, esto era lo que yo quería compartirles, que realmente para mí a todos los niveles es la mejor decisión que he tomado, la decisión que sin darme cuenta cambió mi vida, cambió mi corazón y hoy me hace decir que soy parte de la gente más feliz de la tierra, pero que además también se cumplió esa promesa que él tenía de que él me iba a dar el pan mientras dormía. Así han sido mis trabajos, así han sido mis opciones de becas. Es algo en las que yo hago mi parte, pero Dios de una manera sobrenatural ha permitido que yo obtenga esas convocatorias. Entonces, él me conoce, él me conocía, él sabía cómo atraparme. Y si usted está ahorita escuchando esto, es porque Dios también quiere estar más cerca de usted de una manera sencilla. Como dijo Carito, esto no es una iglesia, no es una religión, no le vamos a pedir que se inscriba en ninguna parte o nada así. Lo hacemos todo por amor porque con nosotros fue así, a nosotros Dios nos ha dado el amor y nos ha dado el amor para cada persona. Entonces lo único que le queremos motivar en esta tarde es que usted se dé la oportunidad.
que yo cuando llegué hace 13 años pensé que mi vida estaba perfecta, que no necesitaba cambiar, que todo estaba como debería estar. Y hoy yo nunca quisiera volver a ser esa mujer que peleaba con todo el mundo, con los celadores, con las personas en los buses, con las secretarias, que quería imponerse, que quería ser brava, que quería ser grosera. Yo no quisiera volver a ser esa persona. Así que desde la oportunidad, de pronto su vida está bien, pero puede estar mejor. Siempre puede estar mejor, porque Dios es un Dios así, de cosas increíbles, imposibles y que no nos imaginamos. Entonces, los queremos motivar a eso, a que se den la oportunidad de tener una relación más cercana, una relación más profunda. Si usted de pronto no pudo responder esas 3 preguntas, si usted no sabe cuál es el color favorito de Dios, cuál es su comida favorita o qué es lo que a él le gusta hacer, de pronto eso le puede dar indicios de que necesita tener una relación más cercana con él. Eso fue lo que pasó en mi vida y lo que me regalaron a mí esa primer noche que fui y que sin darme cuenta fue llevándome al punto en donde estoy. Fue una pequeña y sencilla oración que hoy le queremos invitar a que la haga. No tiene ninguna implicación para usted, pero sí para Dios es la invitación. Él no fuerza las cosas, sino le gusta ser invitado. Entonces es la invitación para que Él entre a su vida y la haga aún mejor de lo que ya es. Le queremos pedir el favor, si nos acompañan de viva voz, en el lugar donde usted se encuentre y quiere repetirla. Y si ya la ha repetido, vuelva a hacerlo. Esto es como las agüitas aromáticas, no le va a hacer daño si la repite de nuevo. Entonces, le voy a pedir el favor, si usted quiere, si voluntariamente así desea, que repita después de mí. Querido Dios, Querido Dios, en esta noche en esta noche te pido perdón te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados. Hoy abro la puerta Hoy abro la puerta de mi corazón de mi corazón para que Jesús para que Jesús entre entre y sea y sea mi Señor, mi Señor, mi Salvador. mi Salvador. Así sea.